Lo primero que vamos a revisar, sí, el marco teórico, pero eso fue como para irlo adelantando, porque es lo que te podría llevar más tiempo de análisis. Pero estos son los tres grandes campos del protocolo, básicamente. Primero, la reflexión de mi ser docente previo al hacer la licenciatura. Este docente que llegó a inscribirse a la licenciatura. O sea, ustedes llegaron con un paradigma, con una forma de trabajar, con una forma de pensar como docentes. Ese fue el que ustedes llegaron. Esa es la parte de la semblanza. O sea, es escribir quizá como esa parte eras tú como profesional. De manera detallada una semblanza personal y profesional. No nos vamos a ir a contar dónde naciste, cuántos hermanos tienes, y con qué jugaste de niño, y si tuviste un oso. No es tanto así. No es tanto así. Sí puedes decir dónde cursaste tu escolaridad, que es en tal parte, en tal contexto, sí, pero no es tanto eso. O sea, vamos a brincarnos toda esa parte, ¿no? Y llegar a la parte profesional hasta quizá donde te formaste como docente, en una normal, en una institución privada, que eso tiene mucho que ver con la formación, porque es diferente, sí cambia mucho a una formación en una normal rural, por ejemplo, a una urbana. Es diferente, el contexto es diferente. Entonces, todo eso puede quedar aquí plasmado, como esto previo que yo ya era como profesional. ¿Sí? Yo ya era esto. Luego, ahí les digo yo, una cuartilla y media o una. No es necesario tampoco hacer toda una novela escolar, que antes se le llamaba novela escolar, ahora se le llama semblanza personal. Entonces, pero sí darle mucho énfasis a la parte profesional y platíquenlo. Imagínense que realmente lo están practicando con una persona. Y si se les hace más fácil escribirlo en primera persona y luego lo cambian a tercera persona, háganlo así. Lo más difícil es poner las palabras en la hoja. Ya que queden ahí, ya tú las mueves. Pero lo importante es plasmarlo. Entonces, el orden lógico del protocolo es ese. Primero es este yo. ¿Cómo era yo? Antes de escribirle. Vamos a verlo de esa manera. El 1.2 es el eje problematizador o el problema articulador. Como iba a ser muy difícil que cada uno hablara de un objeto de estudio diferente, nos íbamos a tardar más. Por ejemplo, que usted quisiera hablar de motricidad, usted de matemáticas, usted de historia, usted de algo de preescolar, no sé. Acordamos como propuesta que el eje fuera hablar de la práctica profesional, que el problema fuera la práctica profesional o el objeto de estudio sea la práctica profesional. Por eso es hablar de mi práctica antes, hablar de mi práctica durante y hablar de mi práctica después. Antes, durante y después, pero siempre de mi práctica docente. Entonces, en este apartado dice: presente un problema derivado del análisis de su práctica educativa a partir de la interacción con el grupo que elabora o con el que elaboraste mientras estuviste haciendo la licenciatura o desde donde estuviste trabajando, en ese campo que hayas estado, el contexto de la institución y su proyecto formativo. Y luego ahí le subrayo. Al final, en la redacción es importante que concluya con una pregunta problematizadora. Como por ejemplo, ¿cómo favorecer la comprensión lectora? Porque ahí en ese momento la rúbrica te marcaba que trabajaras un objeto, pero aquí vamos a cambiar, en lugar de comprensión lectora, ¿cuál va a ser el objeto de estudio? Para todos. No nos vamos a ir a una asignatura cada quien. ¿Cuál va a ser? ¿Qué les dije ahorita que iba a ser el objeto? La práctica. O cómo favorecer un cambio en la práctica docente, por ejemplo. O cuál es el resultado de transformar la práctica docente dominante, o puede ser cómo mejorar la práctica docente, o cómo favorecer el cambio conceptual de la práctica docente dominante. Alguna de esas pudiera ser. Y esta pregunta debe de cerrar el 1.2. O sea, tú empiezas a platicar sobre
la problematización en relación a por qué resulta complicado trabajar de tal manera un aprendizaje, por ejemplo. O sea, yo puedo decir, puedo hablar que en mi grupo yo trabajo con repeticiones de sentido, o castigo a los estudiantes, los repruebo, los saco del salón cuando se portan mal, les encargo que me hagan un cuestionario de 100 preguntas. O sea, una práctica docente que sabemos que no va a generar nada bueno. O sea, si hay castigos, si hay regaños, si hay privación de libertades para hablar, si no se fomenta el pensamiento crítico, pues todo eso genera que la práctica no sea adecuada, ¿sí? Y lógicamente necesita ser transformada a una práctica educativa que vaya de acuerdo al modelo educativo vigente. Y ahora mismo sabemos que el modelo educativo busca potencializar o potenciar el pensamiento crítico, la interculturalidad, la inclusión. Claro, eso es lo que tenemos que dar a notar aquí. Cómo era mi práctica, cómo trabajaba y cómo voy a transitar a la transformación de esa práctica. Entonces, sí es importante pensar en ese momento o en ese grupo en donde estaban ustedes mientras cursaban este programa de licenciatura. Y ser bastante honestos, porque en función de la honestidad, de cómo soy como docente, es que yo voy a marcar el cambio en el último capítulo de la tesina. En función de esa honestidad que planteé aquí, va a ser la transformación que yo voy a dar en la reflexión final. Porque en la reflexión final es donde yo voy a dar muestra de, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que yo era un profesor técnico. Yo era un docente técnico. Porque yo le decía a los estudiantes que todo tenía que ser color verde o rojo, o yo le tenía que decir que esto es así, y no lo podía cambiar porque así decía la estructura de un determinado algoritmo, así decía que era y así tiene que ser siempre. Entonces, eso es un docente técnico, y no quiere decir que esté mal, pero ese paradigma de docente ya no funciona en este momento histórico. Ahora necesito a un docente profesional reflexivo, aquel docente que sí estimula el aprendizaje, que sí te genera diversidad de formas de aprender y que te da la oportunidad de que tú, estudiante, propongas cómo quieres aprender. Es flexible. ¿Sí entendemos esta parte? Bueno, o a lo mejor soy un docente mago, soy un docente ingeniero, soy un docente técnico. ¿Qué modelo? Ya hay una teoría que habla sobre los modelos de profesores. Por eso tenemos que tener un marco teórico para poder defender ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo era antes? Luego, si quieren verlo de esta manera, yo siempre trato de buscar formas de explicarlo para entenderlo. A lo mejor el 1.1 es como una posición romántica o algo romántico de mi vida, y el 1.2 es como ya más técnico. Ahora sí, en el aula yo soy así, ¿sí? Pero el 1.2 es el resultado del 1.1 también en la vida, donde me formé como vida. Entonces termino esa parte. El 2.1 puedo decir que va a ser el más fácil, porque tenemos que integrar las actividades integradoras, así como las subieron en la 1, 2, 3, 4 y 5, las van a reunir y las van pues así, a hacer un compendio y lo vamos a poner en el 2.1. Por lo pronto, eso es lo que vamos a hacer, ponerlas ahí. Bueno, las integradoras, ¿hay que hacer una portada en especial o la que sea? No, mire. O sin portada. La portada, pues en la tesina ya va a estar. No, pero de la integradora. No, aquí adentro. No. Mire, por ejemplo, aquí te dice: integra las 5 evidencias elaboradas en el desarrollo de la licenciatura. Y te pide que tengas ciertos requisitos para poder integrar. Uno, que la articulación esté situada o esté vinculada con la problemática. Yo creo que todas las actividades integradoras, todas, están destinadas a reflexionar sobre la práctica. O hablan de la planeación, o hablan del contexto, o hablan de la inclusión, todas hablan de la práctica docente. Dos, la integración de contenidos, todas traían un tema contextualizado. Tres,
El campo de la práctica educativa también ahí aparece. Los resultados del grupo también aparecen en los planes o en prospectiva. Análisis de resultados, reflexión de su práctica y las citas bibliográficas. Quizá ahí lo que tendremos que checar es que tengamos las citas bibliográficas y que sí la fuente de consulta sí se maneja ahí en las fuentes de consulta al final de cada integrador. Entonces, la indicación, profe, sería por lo pronto para darle seguimiento al trabajo, poner la actividad integradora 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Sí. Por lo pronto, sin hacerle presentación, sin hacerle portada, sin hacerle introducción, sin hacerle nada. Nada. Les voy a decir por qué. Sí, les voy a decir por qué. Porque si ahorita les digo que la articulen, se van a tardar más en buscar la manera de cómo concatenar la 1 con la 2, la 2 con la 3, la 3 con la 4. A pesar de que ustedes la hicieron y yo entiendo que ya pasó un tiempo, vamos a tardarnos mucho en esa concatenación. Como uno, los núcleos de tensión. Y esos núcleos de tensión también lo pueden mencionar ustedes así en su marco teórico. La actividad integradora 1 tiene un núcleo de tensión. A lo mejor es la planeación, a lo mejor es la contextualización, a lo mejor son los estilos de aprendizaje. Tiene un núcleo de tensión. ¿Cómo voy a unir este núcleo de tensión con el núcleo de tensión de la actividad 2 y el 2 con la 3? Pero ahorita no, yo les sugiero que eso lo hagamos al final. Ahorita para darle continuidad ponemos la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Hasta ahí le dejamos. Vamos a pasarnos, por eso les dije, ahorita lo vamos a ver como el más fácil, o el subtema más fácil. Luego, en el 2.2 es la argumentación teórica de las evidencias. Como yo asumo que las 5 evidencias tienen que ver con la práctica docente, lógicamente mi marco teórico tiene que hablar de la práctica docente y del cambio conceptual. Y ahí es donde van a poner los resúmenes que ustedes hicieron, tanto de las lecturas del docente profesional reflexivo o los tipos de modelos de profesores y la lectura que yo les sugiero del cambio conceptual. Yo les sugería que tomaran, por ejemplo, a Margaret Alter, porque es muy clara, muy precisa sobre lo que dice en la reflexión de la práctica, pero también pueden leer a Schulman, y Schulman tiene otra forma de hablar de la práctica. Y del cambio conceptual yo les sugería que leyeran a Carretero, porque él habla también muy claro sobre qué es el cambio conceptual. Y aquí, para hacerlo sencillo, hacemos un resumen de una y un resumen de otra con citas textuales. ¿Sí? Ponemos el resumen de uno y el resumen de otro. Tampoco nos vamos a preocupar ahorita por entrelazar. Lo importante es que ya esté ahí. ¿Esos dos resúmenes tienen que ir? Sí. Sí tienen que ir, ¿no? ¿Es por qué? Porque ya cuando tú acabes la tesina y ya vengas con tu asesor, por ejemplo, vienes conmigo, ya la vas a traer y ya yo te voy a ayudar a hacer esos detalles de concatenación o de entrelazado entre un párrafo y otro. ¿Cómo podemos hacer un párrafo de uno? Pero ya va a ser mínimo. Ya hiciste el resumen, ya leíste, ya pusiste tus evidencias, ya problematizaste, ya me contaste tu vida, o sea, profesional. Entonces, ya vienes con la tesina ya casi terminada. ¿De acuerdo? ¿El resumen se va a poner en el 2.2? Sí. Me perdí. Sí. El resumen es. Ahora, es importante que lean la primera palabra esta. Dice argumentación. Ustedes saben que hay 5 secuencias textuales básicas para escribir, que es la narración, la descripción, el diálogo, la exposición y la argumentación. Entonces, aquí te dice que tienes que argumentar. Y para argumentar, o lo que busca la argumentación es convencer al lector de que lo que yo te digo es verdad. Entonces, esa parte tiene que ser convincente. Yo tengo que convencerte de que sí es cierto que hay diferentes tipos de profesores y que sí es cierto que los profesores pueden cambiar. Y pueden cambiar porque quieren cambiar, porque tienen voluntad de cambio. Eso es lo que tienen que decir. Y te tengo que convencer como yo, autor, al lector. Tienen que ser persuasivos. Y por eso voy a usar citas textuales que vengan en las lecturas, las que ustedes quieran. Revisen APA en Google, APA séptima versión, ahí les dice cómo hacer citas textuales y citas textuales interpretativas. ¿Cuándo lleva página? ¿Cuándo no lleva página? Cuando es de más o menos de 40 palabras, cómo se pone, si es en bloque, si no es en bloque. Chequenlo en internet.
Eso está ahí, fácil lo pueden encontrar. Entonces ya tenemos estas dos grandes partes: antes, durante, y en el tercer capítulo es un solo subtema, que es la reflexión final. Y ahí es donde, de esto que ya me contaste, ahí es donde yo necesito que sí tengan toda esa apertura de decir: yo comprendí que mi práctica era de esta manera. Sin embargo, a partir de lo que dice Alde, a partir de lo que dice Mellado, a partir de lo que dice Schulman, a partir de lo que dice Carretero, y a partir de mis 5 actividades integradoras, y a partir de que cursé esta licenciatura, descubrí o detecté que mi práctica tiene que cambiar o cambió a esta otra forma, ¿sí? Y establecer en esa reflexión quizá un cuadro comparativo. No que hagan un cuadro, pero sí visualizarlo de esa manera, de cómo era antes y cómo estoy ahora. Y lo podemos ver también como quizá hasta como un tanto, como un diario reflexivo, o sea, de cómo era antes y cómo soy ahora. Y esa es la gran idea, ese es el gran núcleo principal de este capítulo, que es el 3. Dice: considere en sus reflexiones los conocimientos revisados y analizados en la licenciatura, que son las integradoras. Ya no les vamos a decir checa todo el programa, no, esas 5 que pusiste ahí, ya lo tenemos delimitado. Y las enriquece con otras fuentes de información, con la teoría, que también ya tienes ahí. Y que ya les dimos una sugerencia, un banco de lecturas pequeño, para que tampoco decirles busquen, porque ese busquen puede llevar 3 meses y no se concreta nada. Y yo sugiero que sea una cuartilla, pero si son 2 o 2 y media y ustedes se sienten satisfechos, está bien, no hay problema. Pero creo que una muy buena cuartilla, muy bien escrita, que diga lo que tenga que decir, puedes convencer al lector. Entonces, básicamente, esa es la secuencia lógica. Y en las fuentes de consulta, ahí vamos a poner las fuentes de consulta de las integradoras y de la tesina. O sea, el marco teórico de la tesina y todas las integradoras. Entonces, en las fuentes de consulta puedes poner actividad integradora 1, sus fuentes. Actividad 2, sus fuentes. Actividad 3, sus fuentes. Y luego al final, bibliografía básica o complementaria de la tesina. O sea, si agarraste Mellado, pero ya las pones al final. Entonces, en las integradoras te queda el puro texto de tu tarea integradora. Ya no van a importar ni fuente de o bibliografía. Y ya. ¿Así? Con eso se. ¿Todo vale en tercera persona? Sí, todo es en tercera persona. Pero si les funciona más en primera persona para que quede y luego lo cambien, no hay problema. Eviten utilizar palabras como pero en lugar de mejor pongan sin embargo, o sea que el lenguaje sea de estándar a formal, ¿sí? Que no sea de estándar a formal. ¿Sí? Y pues básicamente eso. No sé si tengan alguna duda especial. De los 5 que mandaste aquí, ¿cuáles son los que recomiendas? ¿Me dijiste? Para la reflexión de la práctica docente, yo recomiendo a Margaret Alter. Ajá. Y para el cambio conceptual, a Mario Carretero. Sí, cambio conceptual. Yo recomiendo eso. Pero ahora, si ustedes entran a Google y ponen docente profesional reflexivo, les van a salir otros autores y pueden escoger a otro. Si ustedes en Google ponen cambio conceptual y les sale otro autor que no es Mario Carretero, pero les habla de cambio conceptual, también lo pueden usar. O sea, no con esto no les queremos decir que esa es la única información teórica, no. Y también, si quieren decir, ¿sabes qué? Yo creo que lo que nos están brindando es demasiado corto o no me satisface y yo quiero buscar mi propia literatura, adelante. Y nos la comparten en el grupo y dicen, mira, yo encontré esto, me convenció más, ay, se los comparto y lo utilizamos. O sea, no hay problema. ¿Sale? ¿Algo más que quieran? Y yo creo que a la semana que viene vamos a hacer todo el tema. No. Entonces, ¿cuándo? Mañana. Entonces para mañana. Pero es fácil, es sencillo esto, es sencillo. O
sea, hacerlo así como se lo estamos proponiendo es lo más sencillo que, a lo que pudimos llegar. Porque si lo hacemos como tesis completo, aquí le falta un marco histórico, le falta un estado del arte, le faltan muchas cosas. O sea, es lo más compacto y si se desvelan hoy, sí termina el trabajo. No duerman. Entonces es para mañana ya todo. Sí, dice Porque la maestra. mañana se Bueno, termina el taller, ¿verdad? sí, dice la maestra. La próxima semana salimos, entonces para mañana sí. Entonces ahorita aprovechen el tiempo, o sea, leer y escribir. Yo ya traigo mi semblanza y lo Bueno, pues se lo compré. Ya levantó la mano rápido. Es mi hablar. Pues es que ya lo habíamos hecho con el profe. Sí. Ramón.